El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Si en la primera lectura continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Santo Evangelio, hoy seguimos leyendo el Evangelio de San Juan, pero hoy damos principio al discurso de Jesús, a las palabras de Jesús durante la noche de la última cena. Juan le da una importancia grande a este mensaje de Jesús en la última cena. Le dedica a ella 5 capítulos completos de su evangelio. Prácticamente la cuarta parte del evangelio de Juan está dedicado a ese mensaje, a esas palabras de Jesús con sus apóstoles en la intimidad del cenáculo. La estructura es muy semejante a una estructura litúrgica. Hay un acto penitencial en el que Jesús lava los pies de los apóstoles, indicando no solamente que debemos servirnos los unos a los otros, sino indicando también que aunque estamos limpios por el bautismo, muchas veces el polvo del camino se adhiere a nuestros pies, y por eso antes de participar en su cena es necesario no purificarnos, sino dejar que sea el Señor quien nos purifique. A veces somos reacios, a veces somos rebeldes, a veces no queremos quitarnos los zapatos, los calcetines, y que vean nuestros pies sucios y que huelan el mal olor de nuestros pies. Pedro se niega a que Jesús le lave los pies. Jesús le insiste: es que si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo en el reino. Y finalmente Pedro accede. Creo que es la sensación que muchos de nosotros creyentes tenemos ante el sacramento de la confesión. El miedo de enseñar lo más bajo que hay en nosotros, significado por los pies. El miedo de enseñar lo más sucio que tenemos en determinado momento, lo más hediondo, lo más apestoso. Sentimos que hay cosas que no podemos revelar, que hay secretos que no podemos compartir,
Que hay cosas de nuestra vida que si se hiciera una película de ellas tendrían que ser censuradas. Y nos da miedo permitirle al Señor que nos purifique los pies, que nos haga dignos, de sentarnos a su mesa. Estamos limpios. Por el bautismo hemos sido purificados gracias a la sangre del Cordero, gracias al Espíritu que habita en nosotros. Pero el polvo del camino, el lodo que a veces encontramos en nuestros senderos, los charcos que a veces tenemos que cruzar, muchas veces nos van ensuciando y necesitamos que sea Jesús quien a través del ministerio de su iglesia nos purifique de nuestros pecados. También ese lavatorio de los pies es un signo hermoso del servicio mutuo que debemos prestarnos los unos a los otros. Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, no narrará las palabras de la institución eucarística, las que pronunciamos misa tras misa. Para Juan, el gesto de lavar los pies equivale un poco al gesto de compartir el pan. Los hombres no solamente podemos compartir los bienes materiales que el Señor nos da, sino que también podemos compartir los talentos que el Señor nos ha dado y poner al servicio de los demás, los dones que hemos recibido de Dios. El amor, que a lo largo de estos días escucharemos como el mandamiento nuevo que Jesús nos da, se traduce en esos dos gestos, en la capacidad de compartir y en la capacidad de servir desinteresadamente, no buscando una ganancia, con generosidad, con alegría, no con repugnancia. A veces, a lo largo de mis 45 años, me ha tocado, de sacerdote, no crean que de edad, me ha tocado lavar pies difíciles, en cárceles, en pueblos indígenas de Oaxaca. Y uno dice, ay, Dios. Y pues no hagas gestos. No hagas otro gesto más que el gesto del amor, de la ternura, de la compasión, de la comprensión. Y besa esos pies cansados. Besa esos pies que estaban sucios y que medio has lavado. Besa. No tengas miedo de besar. Hermosos gestos que traducen la Eucaristía que cada cristiano celebramos en la vida, ejerciendo nuestro sacerdocio común. Hagan esto en memoria mía. Partir el pan con los demás. He hecho esto para que así como yo lo hice, también ustedes lo hagan. Si yo les he lavado los pies, con mayor razón deberán lavarse los pies los unos a los otros. Si yo los he purificado, si yo los he perdonado, con mayor razón deben perdonarse los unos a los otros y olvidar las afrentas pasadas y no tener miedo de besar los pies del hermano. Juan Bautista, a quien hace referencia Pablo
En el discurso que da en la sinagoga, hace referencia a Juan recordando sus palabras. Yo no soy el que ustedes esperan. Atrás de mí viene alguien que es mucho más grande que yo. Ni siquiera soy digno, ya no digo de lavarle los pies, sino ni siquiera de atarle o desatarle sus sandalias. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo. La grandeza de aquel que viene detrás de mí y que nos purifica a todos es enorme, es inmensa. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo, mucho menos de que él me llame amigo, como sucederá a lo largo de esta cena. Así empieza. Después viene un discurso de Jesús, una liturgia de la palabra. Jesús habla y dialoga con sus discípulos. Se despide de ellos. Pero al irse despidiendo de ellos, nos va revelando misterios grandes, misterios inimaginables e incomprensibles para nosotros. La relación entre Él y su Padre. Una relación de amor, una relación de cercanía, una relación de confianza, una relación de unidad total. El Padre en mí y yo en el Padre. Una igualdad absoluta. El que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me acoge a mí, acoge al que me envió. Una identidad dentro de la distinción de las personas. El Padre es más grande que yo. El enviado siempre es más pequeño que el que lo envía. El que sirve siempre es más pequeño que aquel a quien sirve. Sí, hay una distinción, pero hay una distinción que no separa, sino que une en el amor, en la actividad, a dos personas verdaderamente distintas. Y será en esa cena donde Jesús nos hable más claramente de una tercera persona divina, el Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu de verdad, el abogado que el Padre les enviará en mi nombre para que ustedes no se sientan huérfanos. Él será quien los guíe, quien los acompañe en el desarrollo de su misión. Cerca ya de la fecha de Pentecostés, cerca ya de la fiesta de la Ascensión, Jesús se despide y refrenda la promesa hecha desde antiguo. Yo les daré mi espíritu. Yo infundiré en ustedes mi Espíritu Santo. Y así se nos va revelando el augusto misterio trinitario. Pero se nos revela en una relación íntima con el misterio de la iglesia. Si Jesús nos habla de las relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde la distinción de personas no crea desigualdad de dignidad, de condición, de naturaleza, sino que son iguales, y donde la igualdad no destruye la distinción de personas, el Padre es Padre y lo será eternamente, y el Hijo es Hijo y lo será eternamente, y el Espíritu Santo
es el que procede del Padre y del Hijo y lo será eternamente. Si Jesús nos revela estas relaciones íntimas en el seno de la comunidad trinitaria, es para ilustrarnos la relación que debe vivir la iglesia. Una iglesia donde todos los bautizados tenemos una común dignidad, donde compartimos la misma condición, donde todos somos hijos, donde no hay entenados, donde no hay criados y servidores, donde todos somos hermanos y llamados a vivir el amor a semejanza del amor con que Cristo nos ha amado. Una comunidad donde esta igualdad no desaparece la distinción, donde cada uno de nosotros ha recibido distintos carismas, pero todos ellos otorgados por un mismo espíritu, donde cada uno de nosotros tenemos una misión, un servicio que realizar, que prestar, pero a final de cuentas todos servimos a un mismo Señor, al único Señor, a Jesucristo. Una familia donde cada uno de nosotros realiza distintas tareas, pero a final de cuentas es el mismo Dios el que actúa todo, en todos y en cada uno de nosotros. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Todo eso va revelando Jesús a lo largo de esta cena que iremos escudriñando poco a poco. Las relaciones de Jesús con nosotros son mis amigos. Yo soy la viña, ustedes sarmientos. Sin mí ustedes no pueden dar fruto. Sin mí ustedes se marchitan. Cristo en mí, yo en Cristo para poder tener vida. Iremos escudriñando todos esos misterios a lo largo de esta cena. Hoy como palabras importantes no es más grande el enviado que aquel que lo envió, ni es más grande el siervo que su amo. Y eso tiene que ser para nosotros algo iluminador. El sacerdote no es más grande que los fieles. ¿No es el sacerdote quien engendra a la iglesia? Es la iglesia quien engendra al sacerdote. Es la iglesia la que confía la misión sacerdotal. Es la iglesia a través del ministerio de los obispos quien confía el ministerio de presbíteros y diáconos a un hermano que presenta a la comunidad. Es Pedro. Es a través del ministerio de Pedro que la iglesia presenta a aquellos presbíteros que habrán de ocupar el lugar de los apóstoles como sucesores suyos. No es más grande el obispo que los fieles. No es más grande el presbítero que la comunidad a él confiada. Ustedes son los amos. Nosotros somos servidores. Nosotros somos servidores. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra dignidad. En eso estriba la grandeza del sacerdocio ministerial. En el servicio que prestamos a imagen de Jesús, el que vino a servir y a dar su vida.
Y lo que decimos de la comunidad eclesial, tenemos que decirlo de cualquier comunidad que se autonombre cristiana. En una familia, el jefe de familia debe ser servidor. El Jueves Santo les pedimos celebrar la cena en iglesia doméstica y que el jefe o jefa de familia lavara los pies y partiera el pan. Dios los puso al servicio de aquellos hijos que engendraron para que con sacrificio, con dolor, con lágrimas, con trabajo, con esfuerzo, los eduquen y los hagan crecer. No se nos dan hijos para servirnos de ellos mandándolos a vender periódicos o a lavar carros. Somos nosotros quienes debemos servir, quienes debemos desgastarnos en el servicio. En una comunidad política, no es más grande el que es elegido alcalde, gobernador, presidente, diputado o senador que el pueblo que lo eligió. El pueblo que lo eligió es el mandante. Ellos son mandatarios. Ellos están para servir. Y si ellos no captan esto, ellos estarán corrompiendo la doctrina de Jesús, aunque la citen con los labios, aunque los veamos asistir a la misa o a cualquier otro culto cristiano. Estarán tergiversando y manipulando la palabra del Señor. No están para servirse, están para servir. Es más grande el pueblo que aquel que gobierna al pueblo. Enseñanzas hermosas en la que Jesús mismo con humildad reconoce: yo sé a quiénes elegí. Y sin embargo, uno que ahorita comparte el pan con nosotros me va a traicionar. Me puedo equivocar cuando elegí. Me puedo equivocar. El que yo elegí me puede traicionar. El que yo elegí me puede negar. Se puede avergonzar de mí. También a veces, como hombres de iglesia, podemos equivocarnos al elegir. También como hombres podemos equivocarnos al elegir autoridades. La gente cambia. La gente a veces niega. A veces la gente traiciona. Pero corremos riesgos. Corremos riesgos. En una ocasión, a seminaristas que estaban por ordenarse, yo les decía que hasta que no fui obispo, comprendí aquel pasaje bíblico en que los evangelistas nos dicen que Jesús, después de pasar toda la noche en oración, llamó por su nombre a los 12. Les dije, son noches imposibles. Son noches en que uno evalúa virtudes y defectos, talentos y limitaciones, en que uno ve cualidades y deficiencias. Y uno piensa, ¿me estaré equivocando? ¿Serán estos los que tú quieres? Son noches sin dormir. Son noches de diálogo con Dios, pensando que puedo ordenar otro Cristo y sabiendo que puedo ordenar otro Judas.
que venda a Jesús. Es hermosa la palabra que hoy escuchamos. Es hermosa y que nos predispone a todo lo que vendrá después. En el libro de los Hechos se nos habla de la misión. Pablo recibió una misión y va a cumplir con Bernabé su misión. Se presentan a la sinagoga. Se dirigen en primer lugar al pueblo elegido, israelitas, pero no solo a ellos, y todos los que temen a Dios. Escúchenme. Y luego nos habla de esa historia de salvación en la que Dios ha estado siempre presente al lado de su pueblo. Dios hizo que Israel creciera numerosamente en hijos en Egipto, donde fuimos oprimidos, y nos rescató. Nos alimentó 40 años en el desierto. Nos dio una tierra donde vivimos 450 años. Nos dio jueces para dirigir al pueblo. Quisimos un rey. Escogió al primero, Saúl, y se equivocó. Se equivocó. Y entonces escogió a David. He encontrado a David, mi siervo. Él llevará adelante todos mis proyectos. De su linaje nacerá el Salvador. Hermosa manera de proponer el anuncio del Evangelio dentro de una historia de salvación, fruto de una historia que llega a su culmen en la persona de Jesús, a quien todos los profetas anunciaron y Juan presentó públicamente. De este es de quien yo dije, detrás de mí viene otro inmensamente más grande que yo. Hoy les anunciamos a Jesús, el que siempre está con nosotros, como el Padre siempre estuvo con Jesús. Padre, yo sé que siempre me escuchas. Padre, yo sé que siempre estás tú conmigo. Padre, yo sé que tú nunca me abandonas. Yo sé que tú no me diste una misión y me dijiste arréglatelas como puedas, ráscate con tus uñas. Yo sé que estás conmigo. Y así debe ser siempre. El obispo manda sacerdotes a las parroquias y sabe que van a tener broncas. Y uno no le va a decir, pues, hazle como puedas. Ahí ingéniatelas. ¿Tienes uñas? Ráscate. ¿Te las comiste? Ni modo. Uno tiene que estar con ellos. Misterio de iglesia, misterio de familia, misterio de comunidad. Que esta Eucaristía sea signo de comunión, comunión eclesial, comunión con Cristo y con la Santa Trinidad. Preparemos el altar. Esto que te